Capital Deportivo, con Pedro Díaz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Capital Deportivo, el programa de radio sobre industria del deporte que pueden disfrutar cada lunes aquí en Capital Radio. Esta semana vamos a descubrir un proyecto muy especial que hay en ciernes en nuestro fútbol, un club de la provincia de Málaga que camina por la cuarta categoría del fútbol nacional, la segunda federación, pero cuya gestión es propia de una entidad de categoría ya profesional, que es a fin de cuentas lo que aspira a ser. En unos instantes vamos a descubrir de quién se trata, pero antes vamos a trasladarnos a lo que ha ocurrido hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde ha habido novedades, por decirlo de algún modo, porque todo queda más o menos como estaba. Baile de sillas en el fútbol español, ya conocíamos que Pedro Rocha estaba inhabilitado, que la justicia le impedía acudir a los comicios para ser elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, un cargo que ocupará Rafael Louzán, el varón gallego, acusado y condenado por prevaricar, y ha podido presentarse al cargo gracias a un recurso que presentó ante el Supremo, que tratará el tema a partir del 5 de febrero. Tiene todos los detalles Jorge de Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Estos resultados electorales siguen dejando en el aire la estabilidad que busca la Real Federación Española de Fútbol, ya que el presidente elector Rafael Louzán está a la espera de que se resuelva su condena por prevaricación de su etapa en la Diputación de Pontevedra, una situación que de momento no le permite ser parte de la UEFA ni de la FIFA. El gallego ha sido elegido en la Asamblea con el apoyo de 90 votos por los 43 que han confiado en Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana. Los resultados han contado además con un voto nulo y 4 en blanco. La victoria aún así queda pendiente de su situación jurídica, una sentencia todavía no firme y que se resolverá ante el Tribunal Supremo en febrero de 2025, lo que podría inhabilitar también al nuevo presidente por 7 años. Se le acusa de conceder presuntamente una subvención de más de 90.000 euros para mejorar el campo de fútbol de Moraña. En caso de no salir adelante la sentencia, Louzán sería presidente hasta 2028. Tras el terremoto vivido estos últimos meses en la silla presidencial de la Federación, el gallego parece estar tranquilo y confiado en su legislatura. Estoy convencido en el labor de la justicia en un procedimiento de hace 12 años, dice Louzán. De consumarse la denuncia, Louzán puede convertirse en el cuarto presidente consecutivo en ser inhabilitado tras los casos de Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha. Y es que la victoria de Louzán pone en entredicho una vez más la imagen reputacional para la Federación y el fútbol español. El dirigente gallego asegura que quiere vivir un tiempo unidad y acabar con la confrontación. Comienza un tiempo nuevo. A mí y a todo el equipo nos toca liderarlo, pero lo que hagamos debemos hacerlo todos juntos. Por eso reitero el agradecimiento. Tenéis que entender que es un momento muy emotivo. Louzán toma el mando de la federación con la idea de volver a la primera línea. El objetivo principal es el de organizar el Mundial 2030, que hace apenas unos días conocíamos que se albergará en España, Portugal y Marruecos, en el que nuestro país pelea por traer la final al Santiago Bernabéu. Gracias, Jorge. El máximo estamento del fútbol patrio, que quizá tendría que replantearse más de un asunto, pero no vamos a irnos por las ramas porque esto podría llevarnos todo un programa o varios incluso, y vamos a presentar ya a Ernesto Salido, que es el consejero delegado del Club Juventud de Torremolinos, que después de 16 jornadas camina en la zona noble del grupo cuarto de la segunda federación, apenas a 6 puntos del primer puesto, el ascenso directo a primera federación, que ya es la tercera categoría nacional, la primera de ellas considerada no profesional, un recién ascendido que en definitiva está dando bastante guerra. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿contabais con estar ahí a principio de temporada? Pues tengo que ser sincero y honestamente te digo que no contábamos a esta altura. Es verdad que era nuestro proyecto es un proyecto a medio largo plazo y bueno, entendíamos que habíamos hecho bien los deberes en pretemporada y habíamos conformado un buen equipo, pero bueno, estamos gratamente sorprendidos del desarrollo de la competición, aunque bien es verdad, es una competición tremendamente igualada. Si miráis la clasificación, entre segundo y tercer lugar, puesto 13-14, apenas hay 6-7 puntos, con lo cual sabemos que 2 partidos te sitúan más arriba y 2 partidos te hacen caer más abajo, ¿no? Pero de momento muy contentos con la marcha del equipo. Bueno, no sé si me equivoco, por lo que he visto, lleváis ya casi un año al frente del club. ¿Y cómo ha sido el viaje? ¿Cómo surge el proyecto? Cuéntanos un poco la trayectoria que hay detrás. Bueno, pues esto surge el grupo ACA Football Partner, que es un fondo de inversión japonés con sede en Singapur.
decide invertir en temas de fútbol. Sabéis que el fútbol es un tema a nivel internacional, bueno, con bastantes adeptos, intereses y demás, y bueno, se fijan en el mercado español y deciden acometer la compra de un club. Y bueno, y a través de amigos comunes, pues se fijan en España, se fijan en la Costa del Sol y en el Club de Fútbol, el Torremolinos Club de Fútbol. Se establece una negociación y se hace encargo del club allá por enero del 2023. Ese fue el inicio, ¿no? Yo me incorporo, aunque sigo de cerca porque conozco el fondo y conozco gente que participa en él, y me incorporo oficialmente, aunque estaba extraoficialmente ahí echando una manilla, pero oficialmente me incorporo en enero de este año al club. ¿Y por qué escoge este fondo de inversión Torremolinos? ¿Por la situación geográfica o el potencial del club? Es un poco todo, Pedro. Es decir, Torremolinos es una ciudad maravillosa. Está justo en el centro neurálgico de la Costa del Sol, próxima al aeropuerto, una ciudad en crecimiento, por supuesto con el mar al lado, ¿no? Y un sitio turístico a nivel mundial muy conocido. Y se entiende, lo primero es el enclave, que es idóneo, y luego se entiende también que es un club con muchas posibilidades de desarrollo dentro de la provincia de Málaga, Andalucía y España, que es un país también, digamos, de moda a nivel internacional, y entiende que es un proyecto donde pueden desarrollar sus objetivos sociales, sus objetivos de marketing, de empresa y sobre todo deportivo principalmente, porque no olvidemos que es un club deportivo, y eligen esto también. Quizás es verdad que las personas que conocían en el fútbol español también éramos de aquí de Málaga, nacidos en Málaga, y eso quizás ayuda también, ¿no?, a tener gente de confianza que te puedan ayudar en esta aventura, ¿no? En el momento en el que llegáis al club, ¿cuál es el objetivo que os marcáis en el medio plazo? Mira, el objetivo que nos marcamos es principalmente, llegamos con el equipo en segunda federación el año pasado, se produce un descenso porque el grupo ya llega tarde y no puede prácticamente programar nada nuevo. El primer objetivo del primer equipo es volver a recuperar esa categoría, porque entendemos que como mínimo el Juventud debe estar en segunda federación, y ahí establecemos un proyecto a medio y largo plazo para intentar llegar a primera federación en 2-3 temporadas, ¿no? Unido a un proyecto de cantera, porque como sabéis, os comento, hicimos un acuerdo con el equipo San Félix, que es un club histórico de cantera de Málaga, que estuvo muy vinculado al primer equipo de la ciudad durante más de 50 años. Pues negociamos con ellos y lo logramos traer a Torremolinos, y desde principio de esta temporada también el Málaga City, primer equipo senior que milita en tercera federación, de manera que todos los chicos de cantera en Torremolinos tengan la posibilidad de ir promocionando desde las categorías de fútbol base y que el salto al primer equipo no sea tan grande, ¿no? Entonces eso se fijó como un planning deportivo a medio y largo plazo. ¿Os caracterizáis el proyecto en sí por tener una gestión más profesional quizá de lo que le corresponde a un club en esa categoría? ¿Qué es lo que os lleva a decir, creemos que este es el camino correcto y creemos que así se hacen las cosas, además apostando por un modelo, como has comentado, de cantera? Sí, pues mira, Pedro, conocemos todo el fútbol, es decir, no vamos a descubrir lo que es el fútbol español y demás, ¿no? Los problemas que pasó la primera y la segunda división hace años ya con la deuda que se creó, la creación de la liga de fútbol profesional, a partir de ahí se generan unos recursos audiovisuales que equilibran presupuestos, un control económico. Nosotros entendemos desde nuestro punto de vista que eso tiene que llegar al final a estas categorías mal llamadas, diría yo, no profesionales, porque para mí son casi tan profesionales como la de la primera y la segunda, simplemente que los presupuestos son un poco más pequeños, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entendemos que un club tiene que estar organizado, es decir, dentro de sus posibilidades presupuestarias, pues entendemos que es muy importante tener, pues, un buen administrativo, un buen departamento de marketing, una buena dirección, un buen director de cantera, porque es la manera de que el club al final, de que los directivos evidentemente no metemos los goles, ¿no?, como dice aquí el refrán, pero sí es verdad que mientras más estabilidad tenga el club y más organización, entendemos que mejor funcionarán las cosas en el terreno de juego, ¿no? Y tenemos casos, ¿no?, en el fútbol español, ¿no? ¿Y cómo se proyectan las cuentas, al fin y al cabo, para un club que no tiene el ingreso que supone pues la explotación de derechos televisivos o no en la cuantía, que es la Liga de Fútbol Profesional, la primera y la segunda división? ¿Cómo lo hacéis para hacer esa proyección? ¿Qué tipo de acuerdos planteáis quizá con patrocinadores? ¿Qué es lo que planteáis?
Hombre, no te descubro nada si te digo que estas categorías son deficitarias al Ujú. 99,99%, ¿no? Por eso, por ahí mi Siempre pregunta. depende. Ahora, dentro del déficit que se puede generar, pues intentamos, además yo soy economista de profesión, intentar equilibrar siempre el presupuesto en base a acciones de marketing, a acciones de patrocinio, a darle muchísimas vueltas a la cabeza e intentar que tu presupuesto equilibrarlo en la medida de lo posible, ¿no? El tema televisivo que has tocado en estas categorías todavía no llega. Trabajo. Esperemos que ahora Perdón, con... Ernesto, si nos puede repetir porque se nos ha ido momentáneamente Te la decía conexión. que en estas categorías de segunda federación no hay derechos televisivos. Ujú. Es decir, los derechos televisivos pertenecen a la organizadora de la competición, que es la Real Federación Española de Fútbol, pero al no comercializarlos, pues cualquier club lo puede comercializar independientemente, pero aún así no hay rentabilidad, no hay ninguna cadena que se lance y tenemos pequeños acuerdos con plataformas de streaming que nos compensan algo, pero nunca en la cuantía que nosotros esperamos. Ujú. En primera federación es algo más rentable, no del todo. Esperamos ahora con el, como habéis dicho, con el recién nombrado presidente Rafael Luzán, esto pueda resolverse y la primera federación se haga un pelín más rentable de lo que es. Y esa es la idea un poco, ¿no? O sea, coger un trocito de aquí, un trocito de aquí, un trocito de aquí, intentar equilibrar siempre el presupuesto, ¿no? Pero ya te digo que es complicado. El objetivo, has comentado, a corto plazo, luchar por el ascenso. ¿Qué ocurre si en un supuesto, porque esto al final es fútbol, los goles, como has dicho, no los metéis los directivos, puede ser que en el minuto 90 un fuera de juego te prive de ascender y quizá al fondo se le acabe la paciencia? ¿Cómo planteáis esa dicotomía entre el corto plazo, la exigencia deportiva, también que todo sea rentable, cumpla con unos parámetros económicos? Por eso te digo que al final el escaparate de un club como el Juventud de Torremolinos, o de cualquier club, nosotros tenemos 25 equipos en total, ¿no? Siempre el escaparate es el primer equipo, no es lo llamativo, pero por eso te hablaba antes del proyecto de cantera. Nosotros tenemos un proyecto de cantera también a medio plazo, interesante, donde ya este año hemos tenido un incremento de categoría de infantiles, tenemos un infantil autonómico, división de honor juvenil, esperamos este año poder potenciar nuestros cadetes, ¿no? Y nuestra idea es un poco que la gente de Torremolinos y de las localidades adyacentes pues puedan venir los chicos aquí a jugar, desarrollarse de una manera extraordinaria, aparte de sus estudios, que son lo más importante, a nivel de nutrición, a nivel de deporte, a nivel de crecimiento personal, valores, etcétera, para que vayan creciendo y hagan su deporte favorito y tengan la opción de llegar al primer equipo. Por lo cual, no está el proyecto directamente vinculado, respondiendo a tu pregunta, al ascenso, ¿no?, del primer equipo, que siempre estaría bien, ¿no? Si no ascendemos en 2 años o en 3, pues ascenderíamos en 4. Y siempre intentando dejar la estructura mínima en el club para que siga funcionando, ¿no? De hecho, este año tenemos ya un chico en el primer equipo, que es de aquí de Torremolinos, que está todavía en etapa juvenil y que ya está en dinámica del primer equipo, ¿no? Entonces es un reflejo de que el proyecto de cantera del fondo se está cumpliendo y ya tenemos un chico representativo de la localidad que ha debutado en segunda federación, ¿no? ¿Y cómo de profesional es un club de segunda federación en cuanto a los salarios que pueden cobrar los jugadores? ¿Los jugadores viven de ello o sí que tienen otro tipo de trabajos? ¿El club se puede sostener? Has dicho que no es rentable porque es cierto que ya la primera federación no es rentable en la mayor parte de los casos, la segunda ni qué decir tiene, pero sí que ¿cuánto de profesional es? Pues mira, yo te diría que no es profesional en cuanto a las cuantías, digamos, globales de cantidad de dinero, pero sí es profesional en cuanto a la forma de hacer las cosas. Es decir, tienes un futbolista y tienes un contrato profesional y paga su sueldo bruto, su seguridad social y tiene un derecho como cualquier trabajador normal. Igualmente te hablo de la persona que trabaja en el club, ¿no? Hay personas que trabajan media jornada, personas que trabajan jornada completa, pero son personas que cumplen totalmente con la normativa laboral. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente sí es profesional. No es profesional en cuanto a las cuantías que se manejan, ¿no?, en cuanto a otras categorías, pero sí en cuanto al funcionamiento. También con la peculiaridad que tiene el fútbol, ya sabes, que aquí se trabaja los 7 días a la semana, o sea que esto al final no está recompensado económicamente casi nunca porque esto se trabaja de lunes a domingo, ¿no? Y prácticamente no existen vacaciones, terminas una temporada y prácticamente empiezas a planificar la siguiente, ¿no? Pero no sé si te contesta tu pregunta, ¿es profesional al 100%?
Simplemente que, bueno, las cuantías que se manejan a nivel económico, pues no solo de lo que a la gente le suena de futbolistas de primera, de segunda división y demás, que por supuesto son bastante más modestas, ¿no? Y entonces los futbolistas, pues bueno, algunos me imagino que puede vivir bien o cómodo con lo que gana y otros pues tendrán que seguramente compensar en la parte del tiempo que le queda a su jornada, pues con otro tipo de trabajo, ¿no? ¿Cuánto, porque es un tema muy recurrente, las inversiones que hacen ahora los clubes deportivos, las entidades en tecnología, en herramientas que manejan grandes Big Data y la gestión de todo ese tipo de datos para optimizar el rendimiento de los jugadores, para que los entrenamientos sean más efectivos? Eh, un club de esta categoría, ¿cuánto se puede permitir de esto? De innovar en ese sentido, de adquirir herramientas de tecnología no punta, porque no pueden acceder a eso, entiendo, pero sí de un segundo escalón. Hay mucha imaginación, Pedro, en este tema. De hecho, aprovecho también y os meto la cuña. Yo soy vicepresidente de ProLiga, que como sabéis es la asociación de los clubes de estas categorías no profesionales. Y mediante acuerdos que tenemos en ProLiga, con ciertas empresas y demás, los clubes afiliados, como no puede ser de otra manera, la Juventud de Torremolinos, pues accede a una serie de acuerdos que quizás de otra manera no pudiera acceder, ¿no? Es decir, entendemos que el fútbol tiene que mejorar por ahí. De hecho, en los últimos años, el tener un departamento de scout en un club, pues de esta categoría prácticamente era impensable. Hoy día, pues la gran mayoría lo tienen, ¿no? Nosotros estamos viendo jugadores continuamente, no solamente para el primer equipo, sino también para categorías juveniles y el equipo senior, que lo subimos el año pasado. Entonces, en cuanto a esa parte, estamos, creo que dentro de lo que es lo normal, dentro del mercado, y luego a nivel ya interno, a nivel de redes sociales, de marketing y demás, pues bueno, también tenemos un equipo muy modesto, digamos, de personas que nos ayudan continuamente para mejorar, ¿no? De hecho, este año una de las innovaciones que hemos acometido es la digitalización del tema del ticketing, ¿no? Que cuesta trabajo en estas categorías también, pero bueno, que al final es un tema importante para modernizar un poco lo que es el funcionamiento del día del club y optimizar los tiempos también, ¿no? En cuanto a los saltos que hay entre una categoría y otra, es cierto que el Juventud es un equipo tradicionalmente, o que debería, está en la división que le corresponde por tamaño de ciudad, por tamaño de club y demás, pero ¿cómo se nota el salto entre la tercera y la segunda ref con esta división que sufrimos hace 3, 4 años en ese intento de Luis Rubiales de estratificar más el fútbol para hacerlo más rentable, precisamente, que dentro de su plan era explotar los derechos televisivos y demás? Sí, sí. Me ha encantado lo de intentar, porque estoy contigo, ¿eh? Yo creo que se intentó, pero no se consiguió. Se Lo de intentó, la es primera que red, ¿no? Lo de la sonó muy bien primera. el proyecto, pero luego la realidad es bien diferente. Claro, es que yo entiendo también o entendemos que esos cambios de categoría no se pueden hacer de una temporada para otra. Eso tiene que hacer con una planificación también de 2, 3, 4 temporadas y sobre todo donde se cuente con los clubes que al final son los que realmente compiten en esas categorías y soportan los gastos de ese club, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay mucha diferencia. Yo, si me piden mi opinión personal, yo creo que la primera federación 40 equipos son demasiados, para mí, mi opinión personal, y es difícil rentabilizar ahí unos derechos televisivos, audiovisuales, ¿no? O que llegue cualquier cadena de televisión o plataforma internacional que te lo pueda comprar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, hay un salto importante de la tercera a la segunda federación en cuanto a salarios y desarrollo de la competición. Las exigencias quizá a nivel federativo no sean tan altas, sino es más a nivel de profesionalización del club, como tú antes has hecho hincapié. Y del salto de segunda federación a primera federación es también muy alto, ahí ya es mucho más alto a nivel presupuestario y no tanto quizá a nivel estructura, donde quizá con un poquito de refuerzo puedes acometer ese asalto de categoría, ¿no? Y hemos visto clubes que, eso, de pequeñas ciudades, me viene a la mente el San Fernando, que hemos jugado este año con ellos, o sea, esta jornada, perdón, con ellos y tienen una estructura de club, bueno, pues más pequeño, pero bueno, que han podido cometer el salto con toda la dignidad a Primera Federación y ahora compiten en nuestro grupo. En cuanto al propio Juventud, de darse un ascenso a Primera Federación, ¿qué requeriría en términos presupuestarios? ¿Sería viable construir un equipo que pudiera competir por mantenerse en una Primera Federación que es bastante competitiva?
Pues yo creo que sí. Fíjate que nosotros tenemos aproximadamente dentro del primer equipo un 80% de la plantilla prácticamente la que consiguió el ascenso, ¿no? Nosotros nos decían, pero bueno, tenéis que cambiar el equipo. No, es que muchas veces hay una confusión con que el futbolista que compite en tercera federación o en segunda federación no puede llegar a primera. Es que puede perfectamente competir si tiene el talento oportuno, ¿no? Ahí hoy día, tanto física como tácticamente, se ha igualado mucho el fútbol. Ya vemos los resultados que hay en Copa del Rey que se acometen grandes sorpresas, ¿no? Y eso hace 15 o 20 años era inviable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede acometer un salto no con mucha diferencia presupuestaria, ¿no? Es verdad que en la primera red, es lo que tú has comentado antes, hay una gran diferencia, sobre todo en cuanto a temas de desplazamientos, ¿no? Ahí es donde vemos quizás la mayor diferencia, sobre todo porque al dividir España en dos, pues no lo puedes hacer digamos, con un criterio donde todos estén contentos, ¿no? De hecho, este año en Segunda Federación, en el grupo nuestro, hay equipos de Extremadura que están divididos en dos grupos, ¿no? Imagínate que hay a lo mejor 50 kilómetros entre dos localidades y no pueden ir a esa localidad a jugar, ¿no? Porque están en el grupo 5, ¿no? Entonces es muy difícil. Por eso te digo que quizá a lo mejor con una primera federación de 20 equipos, a lo mejor, y esto que te digo a lo mejor es una quimera porque ya es difícil una vez que se ha organizado esa competición, ¿no? Quizás más profesional en ese caso, pues podríamos cometer una segunda federación, no te diría menos profesional, pero por lo menos con unos gastos un poquito más aquilatados, ¿no? Y ahí, bueno, pues una serie de ascensos, pues que no fuera el salto tan fuerte, ¿no? Ahí quizá sí que tendría más sentido, sí que fuera más probable el tema de vender los derechos y que fuera viable. Como última cuestión, nada, apenas medio minutillo, ¿qué le pide el Juventud de Torremolinos ahora que entramos en fechas navideñas al próximo año, a los Reyes Magos? ¿Cuál es el regalo que espera recibir en junio el Juventud? Bueno, te voy a ser muy políticamente correcto, aparte de que mucha felicidad y salud para todos, que yo creo que hemos vivido unos tiempos de pandemia un poco complicados en general para todos los seres humanos, pues partiendo de la base de que salud para todos, que es lo más importante para poder disfrutar de la vida, ¿no? Tan bonita, pues esperemos que nos traiga un buen regalo de Reyes, que nos permita no tener muchísimas lesiones en el primer equipo, ni en ningún equipo de cantera, por supuesto, y que llegue final de temporada y bueno, yo me conformaría con la permanencia del equipo holgada, pero bueno, por soñar que no quede y sé que tenemos una gran plantilla y por qué no soñar con meternos en playoff, ¿no? Un playoff que es muy duro ya el de esa segunda federación. Ernesto Salido es el consejero delegado del Juventud de Torremolinos. Muchas gracias por atendernos aquí en el Capital Deportivo de Capital Radio y mucha suerte para lo que queda de temporada y para las próximas, a ver si se cumple ese ansiado ascenso a Primera Federación. Pues muchísimas gracias, Pedro, por vosotros y nada, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Un abrazo muy grande para toda la audiencia. Gracias, Ernesto. Y nosotros les dejamos aquí en Capital Radio con Vibra Alto, con Claudia Plana y les esperamos ya la vuelta de Navidades ya en el mes de enero y que pasen todos felices fiestas, que se porte muy bien el próximo año con todos ustedes. Y nada, les esperamos ya en enero en Capital Deportivo. Muy buenas noches.